Quitar la sal te enferma. Listo. ¿Cuántos TDAs se mal diagnostican a niños porque están todo el puñetero día dándoles a por un tubo? La fruta es una mierda. A ver. Aquí ibas a venir a por mí, pero... Sí, es verdad, ¿eh? Pero... Nos podemos mojar el culo y decir lo que pensamos. ¿Tú tratas a niños? No, trato a padres. Es importante, sí, los tóxicos también, pero ¿qué orden de prioridad puede tener? ¿Sabéis otra de las cosas que están matando a las personas? Las cápsulas de café. El agua envenena. No creo que haya debate, sinceramente. O sea, es que quien me quiera debatir... Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo apartado del podcast donde haremos mesas redondas con gente de valor como la que está hoy aquí con nosotros. En primer lugar, quiero presentar a Marc Romera. Buenas, Marc. Un placer estar aquí contigo, Pelayo. Gracias por haberme invitado. Y Endika, ¿qué tal, señor? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para los pocos que no los conozcáis, ¿quién es Marc Romera y a qué se dedica? Bueno, de forma breve. Realmente me gusta decir que soy un apasionado de la salud integrativa, de la fisiología especialmente y de la bioquímica. Y bueno, en definitiva, de todo aquello que tiene que ver con el ser humano, ¿no? El metabolismo, qué información recibe a través de los alimentos. Pero me declaro un aprendiz eterno y sobre todo un apasionado. Y yo creo que esas son lo que me define a nivel profesional, diría que es eso. ¿Y tú, Endika? Bueno, yo creo que siempre me defino como hoy soy quien soy gracias a los errores que he cometido. Soy una persona que me gusta cometer muchos errores, que dentro del error veo una gran oportunidad de aprender. Y ese es un mensaje muy claro que me gusta mandar siempre, ¿no? Y creo que soy un compañero de las personas que intentan buscar mejorar su salud, concretar un objetivo. Posiblemente sea como un guía, ¿no? Como un guía que acompaña a las personas diciéndoles, pues, o recomendándoles qué es lo que no tienen que hacer, ¿no? Para que ellos busquen su propia verdad. Para entrar ya un poco directamente en materia, ahora mismo se está hablando, bueno, vosotros lo sabréis, sobre el uso del HIIT en entrenamientos, ¿vale? Para la pérdida de grasa. Realmente a través de, por ejemplo, ejercicios como el sprint y demás, podemos llegar a perder esa grasa. ¿Es mejor que el cardio normal? Digamos, salir a correr una hora. Bueno, no es que sea ni mejor ni peor, son herramientas que tenemos, no hay que empujar a una como la más apropiada. Hay que entender muchas veces el contexto de la persona, lo óptimo posiblemente para determinadas personas no sea lo mejor y creo que hay que evaluar, ¿no? Hay que ir al principio, que es el principio de individualidad y ver que hay muchas herramientas. ¿Qué es lo mejor? No creo que haya una cosa mejor, o sea, de hecho en muchos estudios que hay viendo esto se ve que realmente la diferencia es mínima, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo soy partidario de hacer un HIIT, también porque me gusta, ¿no? Porque no tengo mucho tiempo, quiero darle caña en una frecuencia de 20 minutos, pero la verdad es que hay personas que el HIIT le genera más ansiedad posteriormente, entonces hace que la persona coma más después de ese entrenamiento y esto puede llegar a condicionar posiblemente a esa pérdida de grasa. En cuanto a estímulos, tiene un mucho mayor estímulo el HIIT, ¿no? Un impacto endocrino, bioquímico, metabólico, que se optimiza aumentando el consumo de oxígeno y por lo tanto hay un aumento de la tasa metabólica. Pero tiene algo que es malo, que es que te genera más hambre que un cardio más continuo. Creo que desde mi prisma, creo que lo mejor es combinar tanto la parte de HIIT como el cardio LISS. Y desde tu punto de vista, Marc. Bueno, yo estoy muy de acuerdo también con lo que dice Endika. Al final son herramientas y las herramientas están para individualizarlas al contexto y a las necesidades de cada persona, ¿no? Esto es como decimos, bueno, si viene una persona sedentaria que nunca ha realizado actividad física, que tiene una hernia discal, pues evidentemente, primero que hay muchos tipos de HIIT, ¿no? HIIT hace más referencia no a la selección de ejercicios en sí, porque la gente asocia el HIIT con burpees, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer, ¿no? Es más con el tipo de entrenamiento. Se puede hacer HIIT, como bien comentabas, con sprints, incluso encima de una bici, es decir, hay muchas maneras de adaptarlo, pero nuevamente coincido con él en lo que las herramientas están para adaptar al contexto individual y las necesidades, y el contexto es muy cambiante y no todos nos viene bien lo mismo, ¿no?
Y en cuanto a la pérdida de grasa, sí que es cierto que se ha visto en numerosos estudios y a nivel, ya sabes que me apasiona la fisiología, la bioquímica, Sí. se ha visto que esta clase de entrenos en este periodo corto de tiempo estimulan mucho dos cosas que son muy beneficiosas para la pérdida de grasa. Por un lado tenemos el glucagón y las catecolaminas, que tienen un impacto directo en una enzima que es la lipasa sensible a hormonas, que es la que se encarga de la descomposición de los triglicéridos, ¿no? Que es la forma de almacenar la grasa en el tejido adiposo. Entonces, son fuertemente lipolíticos, es decir, utilizan mucho, depende también las intensidades, ojo, porque aquí se pueden converger diferentes sistemas energéticos, pero a largo plazo se ha visto que el beneficio de la pérdida de grasa es efectivo. Y también por el consumo de oxígeno post-ejercicio, ¿no? El efecto EPOC, que hace que, como decía Indica, aumente la tasa metabólica basal, las calorías que nosotros necesitamos para mantener nuestras funciones, y que eso evidentemente se pueda traducir en una pérdida de grasa. Ahora, también como ha indicado, evidentemente tendrá que ir a colación con una alimentación acorde, porque si te hace pasar más hambre, te genera ansiedad, vas a acabar comiendo, pues lo que ganas por un lado lo pierdes evidentemente por el otro. Digamos que hay que mantener un equilibrio un poco más, ¿no? Llegamos Por a esa supuesto, conclusión. sí. Marc, promueves mucho en redes sociales la introducción de carbohidratos en nuestra dieta. ¿Cumplen solo una función energética? Desde una perspectiva estrictamente fisiológica, si bien es cierto que la mayoría, el 95%, cumple una función energética, también es verdad que tienen ciertos roles menos conocidos, un 5% a nivel estructural, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos, se habla mucho de la importancia de los lípidos en la membrana celular, ¿no? De los fosfolípidos, del colesterol, también de las proteínas, ¿no? Pero también hay un 5% que está compuesto por carbohidratos, ¿no? Por proteínas y glucolípidos que forman el glucocáliz, que es una membrana de la célula que tiene una importante misión en el sistema inmunológico y también en la señalización de la propia célula. También tenemos las glucoproteínas, ¿no? El factor intrínseco, que sabemos que se produce en el estómago para ayudar a la absorción de la B12 a nivel del intestino, es una glucoproteína, ¿no? Está formada una mínima parte por esa glucosa, ¿no? Y esos monosacáridos también. Así te podría decir otros, ¿no? La eritropoyetina, bueno, diferentes, las mucinas del tubo digestivo están formadas por glucoproteínas, ¿no? También. Entonces, sí que es cierto con esto que la gente no se confunda, sí que es cierto que cumple una función estrictamente, en el 95% de los casos, energética. Vale. Ahora bien, ¿cuándo introducirlos? Si debemos introducirlos siempre en torno al entrenamiento, nuevamente a mí me gusta hablar mucho en el contexto de salud de depende, ¿no? El contexto y depende. ¿De qué depende? Pues de las necesidades, de la duración, de si el ejercicio es en presencia o en ausencia de oxígeno, de la intensidad, de la sensibilidad a la insulina de la persona, de si tiene un problema subyacente a nivel endocrino vinculado con la resistencia a la insulina. Entonces, todos esos depende, hacen que nosotros como profesionales adaptemos las herramientas a precisamente las herramientas, los macronutrientes al contexto, y podamos decir si es o no lo más adecuado. Indica, son totalmente, asociándolo con lo que dice Marc, ¿son totalmente necesarios los carbohidratos a la hora de la ganancia de masa muscular? No creo que sean necesarios, pero sí que ayudan, La verdad es que puedes hacer una fase de ganancia de masa muscular estrictamente en una dieta cetogénica y tener ese incremento de masa muscular. ¿Tiene los mismos resultados? Creo que no. Creo que no, te lo digo a nivel personal, lo he comprobado. Uh-huh. Los resultados igual en función de ganancia de masa magra a nivel muscular, puede que no haya mucha diferencia, vale, pero las sensaciones son totalmente diferentes. Entonces, cuando haces un proceso, lo que hace que el proceso sea mejor o peor es esa sensación, esa experiencia por la que has atravesado, ¿no? Entonces, creo que no hay que temer al hidrato de carbono bien gestionado, y cuando tú lo gestionas bien, puede impulsarte a ese estado anabólico que lo puedes aprovechar perfectamente para generar el tejido muscular. No digo que en determinados contextos hacer una dieta cetogénica en un incremento muscular no sea lo óptimo. Se puede hacer perfectamente, pero no es una cosa de mejor ni peor. Es una cosa de adaptarlo a la persona, al entrenamiento, a la situación, y sobre todo tener el conocimiento. Si solo me ciño a una metodología,
pues creo que estoy perdiendo las herramientas que me ofrece la fisiología, el estudio, ¿no? Y creo que ceñirnos muchas veces a una fuente de información, creo que nos hace mejorar en ese aspecto, ¿no? Total, que creo que es la ganancia de masa muscular. Sí. Ligándolo con esto, tú eres un fiel defensor del ayuno. ¿En qué contexto y por qué? Bueno, el ayuno es algo que es inherente al ser humano, es algo que todos lo hacemos, lo quieras o no, te guste o no, lo ves en los niños, cómo es su comportamiento de ingesta de comida y no ingesta, y ya te das cuenta de que hay unas ciertas O sea, ventanas. para niños lo ves también aplicable. Los niños ayunan de forma natural, o sea, ponle ayuno, la palabra ayuno, ponle la palabra descanso digestivo, ponle la palabra espacía en la comida más de 12 horas, sin ningún tipo de problema. Todavía recuerdo yo cuando era crío y me llamaba mi madre, oye, vente a comer, tal, que no sé qué, y seguía jugando y en ningún momento pensaba en comer. El problema es que el ser humano actual se pasa todo el día pensando en comer, come y ya está pensando en lo que va a comer, y esto genera pues una gran disrupción en el diseño humano, ¿no? Especialmente en dos hormonas, que es la grelina y la leptina, y cuando tú generas ese equilibrio entre estas dos hormonas, no tienes ganas de comer cada 2 ni cada 3 horas y naturalmente te aparece un ayuno o un descanso digestivo. Al final, el ayuno, como bien te digo, es parte de nosotros. El ayuno ha estado en diferentes épocas. Ha habido épocas donde se ha experimentado más o épocas donde se ha experimentado menos. Nos encontramos en una época donde, desgraciadamente, nos parece algo raro, que no va con nosotros, pero de hecho es una de las herramientas iniciales para poder sanar a una persona. Y, por ejemplo, una persona como yo, que habitualmente suele desayunar, comer y cenar, para empezar a hacer ese ayuno, ¿cómo debería empezar para que mi cuerpo se adapte a él? Lo primero que tienes que hacer para poder ayunar es aprender a comer. No puedes pasar de 0 a 100, comer procesados, comer 5 o 6 veces al día y querer hacer un ayuno, porque ni tienes el conocimiento en cuanto a la elección de los alimentos, ni tienes el metabolismo preparado, el cual te puede llegar a condicionar a, cuando salgas un ayuno, a tener una ansiedad y tener que comer más o comer cosas hiperpalatables para poder cubrir una demanda energética que se ha generado. Entonces, creo que antes que ayunar tienes que aprender a comer, y cuando tú aprendes a comer, cuando poco a poco vas reparando el metabolismo, llegas al ayuno de forma natural. Y es que no deberíamos de llegar al ayuno como de una forma, un patrón dietético. Debería de ser parte de nosotros el saber ayunar y el respetar esos ciclos. Ciclos que van con la luz y con la oscuridad. Entonces, que ya lo conocemos como la crononutrición. Y entonces, cuando hablas de crononutrición o estudias la crononutrición, te das cuenta de que el aparato digestivo, pues en función de la hora en la que nos encontremos, va a querer comer, va a querer ingerir, va a poder trabajar o va a poder repararse. Si estamos en una disrupción como la que nos encontramos, pues por la noche, cuando el aparato digestivo se debería de reparar y regenerar, sigue trabajando, y esto da lugar a que cada vez nos encontremos con más problemas intestinales, entre ellos el cáncer de colon, que ha incrementado. Te voy a dar una cifra que es de locura. El cáncer de colon infantil ha aumentado en un 500% en la última década, y es una auténtica locura. Y básicamente es por los hábitos nutricionales que hemos estado incorporando. Y esto te hace ver que igual necesitas comer menos, espaciar más las comidas y llamarlo ayuno o llamarlo descanso digestivo o no llamarlo absolutamente nada. Marc, desde tu experiencia, ¿cómo ves todo lo que os ha comentado Indika? Coincido en muchísimas cosas, de hecho diría que casi todas, y haría quizás algunos matices, ojo, desde mi experiencia, porque creo que es importante, ¿no? La primera es que es muy interesante, como Indika apunta, a nivel digestivo, porque, por ejemplo, también ha sido, igual que le ha comentado, las crecientes tasas, ¿no?, de cáncer de colon y problemas de colon incluso a nivel infantil. Ha habido una fuerte creciente manifestación de muchísimas personas con tema de SIBO, y sabemos que hoy en día una de las causas de SIBO es una baja activación del complejo motor migratorio, ¿no?, que son una clase de movimientos de limpieza que se dan en el tubo digestivo cuando justamente espaciamos esas ingestas, y que es natural y necesario. Entonces, también sabemos que uno de los grandes beneficios del ayuno es reducir la inflamación, promocionar la autofagia. Sabemos que esa autofagia, dependiendo de la duración de los ayunos, nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, no solo metabólicas, sino también digestivas, de todo tipo, y a regenerar nuestras células, ¿no?
Y más allá de esto, aquí puntualizaría, es cierto que el ayuno es, de hecho, nos lo planteamos hoy en día como una herramienta, y lo es, pero a nivel evolutivo, como bien apunta indica, desde luego es un hábito inherente en el ser humano, ¿cierto? Entonces, más que preguntarnos si es natural o no ayunar, deberíamos plantearnos si es o no natural comer cada 3 horas y hacer 5 o 6 ingestas. Y una vez dicho esto, también digo que igual que cualquier herramienta mal gestionada, puede conducir a severos perjuicios en la salud. ¿Y por qué digo esto? Hay personas que no deberían de ayunar, pero porque representan esa minoría de excepciones a quienes el ayuno les puede perjudicar. ¿Quién hablamos? Por ejemplo, mujeres embarazadas. Siempre hablamos de ayunos, evidentemente 12 horas, ¿no? Que lo considero ya natural, no lo considero ni siquiera ayuno, pero ayunos de 16-8, ¿no? Que está tan de moda. En una mujer embarazada quizás no es lo más recomendable porque está en un momento de su vida donde necesita nutrientes, ¿sí? Una persona con trastorno de la alimentación, ¿no? O una persona con anorexia, pues evidentemente aportarle una herramienta que pueda ayudarle a empeorar el problema, agravarlo, desde luego no es recomendable. O quizás, que antes habéis comentado, también me hubiera gustado comentar la opinión, quizás en determinados deportistas que tienen una exigencia física, hablamos de deportistas de alto nivel, ¿no? Sí, Como los que entrenamos en Dica y yo, sí. Que tienen otros requerimientos nutricionales y energéticos. No es que sea contraproducente, de hecho tiene su espacio, ahora hablaremos de esto, pero puede limitarnos la ingesta total para cubrir esas necesidades. Y por último, y no menos importante, me gustaría destacar, sabes que soy un fiel defensor de defender las herramientas que van enfocadas a la gestión del estrés crónico por su vinculación con el cortisol. Vale. ¿Qué sucede? Que a nivel fisiológico, cuando nos excedemos con los ayunos en duración, muchas personas que no están acostumbrados a esta práctica porque lo han realizado de manera anárquica, como decía Indica, esto requiere un proceso gradual. Nos damos cuenta que ante bajos niveles de glucosa en sangre se incrementan los niveles de hormonas contrarreguladoras como el glucagón, como las catecolaminas y especialmente de cortisol, que ejerce esa acción hiperglucemiante, ¿no? A través de la gluconeogénesis. ¿Y esto a qué nos conduce? Si tenemos un estrés subyacente, tenemos muchos problemas emocionales, podemos agravar esa curva, ese pico de cortisol, y si también no ingerimos suficientes proteínas en la dieta, podemos generar un estado catabólico, ¿no? Destructivo del tejido muscular para incrementar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, sintetizando toda esta información, el ayuno es necesario, pero hay que saber implementarlo en qué personas y atendiendo también, evidentemente, como decía Indica, a qué es lo que comes en la ventana de alimentación. Porque si tú vas a usar el ayuno intermitente los lunes para compensar los excesos de alcohol y azúcar del fin de semana, evidentemente, coincido con él, aprende a comer primero. Ahora, si lo vas a utilizar como un hábito inherente, que no te esclavice, que no te haga mirar las horas del reloj, que te ofrezca liberación y que además eres consciente, como hemos comentado, de los beneficios digestivos y a la hora de reducir la inflamación sistémica, y lo haces naturalmente, de hecho, es muy recomendable. Ahora bien, coherencia y sobre todo implementarlo gradualmente. Hablaste ahora de un problema que hay en la sociedad y que ambos tratáis, y es el SIBO. ¿Cómo una persona que realmente se siente inflamada puede llegar a saber ahora, la gente que nos esté escuchando en casa, oye, pues igual tengo SIBO? Por ejemplo, empieza tú, Indica. Bueno, yo creo que detrás del SIBO viene una etiqueta y viene un negocio. Creo que hay muchas personas que en busca de información de qué le está sucediendo, ¿no? A nivel intestinal, esa inflamación, acaban con el SIBO. Y todas te preguntan, ¿qué tengo que hacer para saber si tengo SIBO? ¿Me hago este análisis? En realidad, no hace falta una analítica para saber si una persona tiene un SIBO. O sea, y esto sí que me gustaría dejarlo claro, porque hay muchas personas que se han gastado mucho dinero para buscar si hay una proliferación de ciertos microorganismos a través de un test. No es necesario. Simplemente con una sintomatología, simplemente haciéndole unas preguntas al paciente, sabes que puede haber una proliferación. Es verdad que hay muchos tipos de SIBOs, hay tantos SIBOs como personas. Y eso también hay que saber entender
¿Cuál es el contexto de los cofactores que están aumentando la proliferación de estos microorganismos? ¿Cuáles son los cofactores que están haciendo que esta persona tenga SIBO? Y es que no solo hay uno. Yo creo que el más importante y el que más condiciona al sobrecrecimiento bacteriano es el emocional. Y desgraciadamente el terapeuta, debido a la formación académica que ha recibido, no llega a empatizar con la persona el lado humano y se olvida del emocional, de lo que más genera SIBO. Entonces, cuando hablamos de SIBO, tenemos que hablar de personas. Cuando hablas de personas, tenemos que hablar de heridas. Cuando hablamos de heridas, tenemos que hablar de infancia, de cómo se han desarrollado, de su personalidad, conocerla, para saber si el mecanismo de acción de esa proliferación de microorganismos, de esa inflamación, es su cabeza, sus emociones, que está totalmente ligado. Y cuando hablas con una persona, te das cuenta que el 80% no es de la alimentación, sino es de sus problemas emocionales, no de esa conducta emocional. Entonces, lo primero que necesita la persona no es saber qué tipo de bacteria ha tenido, necesita estar en paz. Estar tranquila por unos segundos, es decir, no estoy en búsqueda, estas emociones no están afectando mi sistema nervioso no está afectando a mi tubo digestivo. Entonces, cuando la persona se siente en paz, se siente en calma, se siente segura de lo que el diálogo que estás teniendo contigo o la información que le estás dando es real, pues realmente ya has avanzado mucho con ese problema. Y como te decía, creo que se está montando un negocio con el tema de los SIBOs que es innecesario hacerse esa prueba. Necesita hablar las personas. El mejor mecanismo que tiene la persona para sanarse de sus problemas emocionales es interno y es hablarlo. Entonces, cuando tú hablas esas heridas, cuando no tienes vergüenza, eliminas esa consciencia que no te permite poder sacar esa basura, esa mierda, y te reconoces como eres realmente, te has quitado tu mayor inflamación de encima, que no es la intestinal. Y esto, sin ninguna duda, es la clave del éxito a nivel intestinal. Porque hablamos de intestino, pero hablamos de cerebro, porque están conectados, recuerda. Vale. Teniendo claro la parte y sé que Marc estará muy en acuerdo con Indica, quiero saber cómo realmente podríamos tratarlo una vez que somos conscientes de que lo tenemos. Mira, gran parte de la respuesta te la ha dicho Indica. Sí. Nuevamente coincido con él. Al final, cuando uno sale como terapeuta, como profesional de la salud, de leer tantos libros y tiene la oportunidad de trabajar con personas, y el requisito imprescindible de cualquier profesional, antes de llamarse a sí mismo profesional, hay que ser una buena persona, y eso pasa por una escucha activa, por una empatía, se da cuenta de que gran parte de la solución, lo ha dicho Indica y coincido, viene de dentro, las respuestas las tenemos nosotros dentro. ¿Y esto a qué nos conduce a pensar como terapeutas? Que las personas necesitan menos suplementos, menos terapia y más abrazos, Pelayo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros, comentábamos fuera de cámaras, ¿no? A través de nuestra experiencia de tratar muchas personas, nos damos cuenta que una gran parte de la mejoría que experimenta cualquier paciente afectado por cualquier tipo de trastorno digestivo que tiene una causa subyacente vinculada con el estrés, mejoran solo por ser comprendidas, escuchadas y acompañadas. Entonces, más allá de esto, por supuesto que hay abordajes, hay suplementos, hay dietas específicas, pero fíjate la importancia de lo que estamos hablando, de que no solo el estrés es la causa mayor subyacente del SIBO y de otros problemas digestivos, que al final el SIBO es un tipo de disbiosis realmente. Entonces, fíjate hasta qué punto es importante gestionar el estrés, que incluso el mejor abordaje, la mejor dieta baja en FoodMaps, los mejores suplementos de orégano no van a causar una mejoría en el paciente si sigue manteniendo una lucha constante con el medio interno. Y para eso es lo que dice él, hay que hacer el ejercicio, tomar la valentía de mirar al dolor y ver qué información te está tratando de transmitir. Porque cuando haces las paces contigo, él lo ha dicho perfectamente,
cuando rascas, cuando ves lo que te han exigido de niño, lo que tú has creído que esperan de ti, cuando te deshaces de todos esos papeles que has adquirido como un actor a lo largo de toda tu vida y empiezas a reconocer quién eres, a quererte, a cuidar tu diálogo interno, automáticamente, incluso sin ese abordaje, ¿verdad? Nos damos cuenta de que las personas mejoran enormemente. Entonces, el mensaje final de todo, que me ha gustado mucho que lo llevemos hacia este punto, es el estrés está detrás, el estrés crónico detrás, no solo de la mayoría de trastornos o patologías digestivas, sino de patologías endocrinas y metabólicas. Esa es la importancia, porque tú, si vas por la calle, ¿verdad? Si vamos y nos preguntan, ¿qué es lo más importante para cuidar la salud? Todo el mundo te responderá enseguida alimentación, entrenamiento y descanso. Y sin embargo, no damos la importancia primordial en la base de todo de ser felices, de gestionar tus emociones y de a partir de ahí viene todo lo demás. Todo lo demás podrá tener sentido y si no es así, no lo tendrá nunca. Bueno, chicos, un tema que hay mucha polémica en redes es fruta sí o fruta no. Indica, ¿la fruta realmente es una mierda? Bueno, pues me gusta la pregunta. Te voy a ser sincero, para el 88% de las personas posiblemente sea una mierda. Pero no es culpa de la fruta. Es culpa de cómo se encuentra esa persona, cómo se encuentra su metabolismo, cómo es capaz de poder sintetizar esa fructosa. El problema no está en la fruta. Estamos diseñados para comer fruta, fruta de temporada, pero estamos diseñados para poder metabolizarla de forma correcta. Una persona que está enferma, pues la va a metabolizar mal, y lo que va a dar lugar es que genere una resistencia a la insulina y que genere un hígado graso. Especialmente porque la persona no come una fruta, una pieza de fruta. Come 5 piezas de fruta, 6 piezas de fruta y la acompaña con una baja densidad nutricional de alimentos. Entonces, el problema no hay ningún problema con la fruta. De hecho, si comes hidratos de carbono, come fruta, porque vas a mejorar la asimilación de ese hidrato de carbono. Deberían de enseñarnos estas cosas para poder mejorar, ¿no? la asimilación y la optimización de nuestros nutrientes. Pero si tú te encuentras con una prediabetes, te encuentras inflamado, te encuentras que no entrenas, tienes una resistencia periférica a nivel muscular, a nivel hepática, ¿para qué metes fruta? Porque te gusta el dulce y quieres algo hiperpalatable que va a desplazar algo denso, va a desplazar la carne, va a desplazar el pescado, va a desplazar el huevo. Entonces no estás comiendo por hambre, estás comiendo porque quieres dulce. Es un sustitutivo. Y quieres dulce porque tu metabolismo está quemando glucosa. Entonces, si yo quiero mejorar a una persona a nivel metabólica, tengo que apartar o gestionar esas piezas de fruta que están constantemente en la persona. Entonces, desde mi prisma, desde lo que yo me encuentro en consulta, desde lo que yo veo y trabajo, el hacer más de 2 piezas de fruta me parece una absurdez. Me parece una absurdez. Aparte de que el valor energético que tiene la fruta, en comparación a otro alimento, es muy, muy inferior. Entonces, ¿por qué te voy a dar una pieza de fruta a media mañana que te va a aportar, que te eleve la glucosa y que te genere más necesidad de comer más glucosa, más alimentos o productos hiperpalatables, va a gestionar una tasa metabólica, un problema metabólico mayor? En vez de darte, si tienes hambre, te comes una chuleta, te comes un pescado al horno, te comes unos huevos, te comes algo denso. Entonces, ese es el problema. Y el mensaje es un poco disruptivo, lo es, pero es que tiene que serlo. Y el problema no está en la fruta, tenemos que comer fruta. Somos seres en los que hemos comido fruta, hemos evolucionado comiendo fruta. Hemos evolucionado comiendo arroz, cantidades más altas de hidratos de carbono, no hemos tenido enfermedades cardiovasculares, no hemos tenido enfermedades de cáncer. ¿Pero qué es lo que nos diferenciaba? Que nos movíamos, estábamos en un ambiente natural y estábamos sanos metabólicamente. Ahora mismo no estamos sanos metabólicamente. Por lo tanto, es una mierda. La situación es una mierda y la fruta es una mierda.
Mar, A ver, Y te he cambiado un poco la forma de Sí. esto, porque ibas a venir a por mí, pero... sí, es verdad, ¿eh? Pero reconozco con que... mi diálogo has dicho, hostia, pues sí. tampoco se está equivocando. Reconozco que iba a ir a una parte del discurso donde discrepaba, pero realmente, a ver, aquí estamos confundiendo causalidad con correlación, ¿vale? Entonces entendamos esto. Si sale un doctor que hizo una polémica con Endica por un vídeo que se entendió mal también, pero que decían, es que la fruta es una mierda, porque el mensaje que se entendió era, Inicial, claro, sí. la fruta es una mierda porque comer mucha fruta puede causar hígado graso y tal, y aquí es donde hay que hacer hincapié en una diferenciación muy grande. La primera es, la fruta es mucho más que fructosa, la primera. La segunda es, los problemas metabólicos y endocrinos vinculados con un sobreconsumo de fructosa no vienen por un consumo elevado de fruta, sino por un consumo elevado de fructosa añadida en todos los alimentos ultraprocesados, la comida basura que comemos, desde galletas, mermeladas, etcétera, pero principalmente que es sacarosa, ¿no? Es glucosa más fructosa esencialmente, igual que, a esto va a sonar muy disruptivo, la miel. La podemos llamar, podemos decir, no, yo no tomo azúcar, pero tomo miel como sustitutivo porque es más saludable. No te engañes, estructuralmente hablando, la miel es exactamente igual que la sacarosa, solo con pequeñas cantidades ínfimas de aminoácidos y de vitaminas, pero es glucosa y fructosa principalmente. Te van a dar a ti por la miel, ¿eh? Entonces, me van a dar, Te van a dar a ti por la miel. Claro, la miel es una mierda. Entonces, No es una mierda. no es una mierda, ahí está el tema. Entra en juego el contexto. Es decir, oye, es que parece que cuando describes lo que es la miel, ya vas... Ya como está... Ya es un ataque, claro. Pero Entonces, es que la realidad es lo que es. Si tú coges y consumes la fruta que te dé la gana en torno al entrenamiento en una persona que no tiene problemas endocrinos ni metabólicos, ni hígado graso, ni ningún problema subyacente, deportista, la fructosa, cuando traspasa los transportadores, o sea, a través de los transportadores GLUT5, los enterocitos hacia el hígado, se convierte más rápidamente y ayuda en la repleción de glucógeno y por tanto es muy interesante post-entrenamiento y tiene su función. Si ahí, como dice Endica, le añades una fuente de aminoácidos, una fuente de glucosa, cierta liberación de insulina, estimulas la síntesis proteica muscular, ole tú. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar claro es, ¿la fruta es mala? No. ¿Es mala para personas que tienen problemas subyacentes de hígado graso? Sí, porque la fructosa sabemos que genera lipogénesis de novo. La lipogénesis de novo es la formación de grasa a partir de carbohidratos, genera hipertrigliceridemia, es decir, lo que eleva los triglicéridos no son las grasas, es un exceso de fructosa. Y esos triglicéridos, como cuando la velocidad a la que se producen en el hígado supera la capacidad de transportarse al tejido adiposo, adivina qué sucede, que se empiezan a acumular en el hígado, acabando en un hígado graso no alcohólico. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede? Si tú me dices, Marc, en una persona con hígado graso, ¿darías fruta? Radicalmente no, porque es una fuente más de fructosa. Y, insisto, es lo que dice él, estás desplazando alimentos mucho más interesantes. Ahora, ¿eso convierte a la fruta en mala? No, probablemente los que estamos aquí vamos a hacer ejercicio físico, nos comemos 2 piezas de fruta y además un inciso que ha hecho él que me ha parecido muy interesante, de proximidad y de temporada, pues evidentemente bien, ¿no? Ahora, no se me ocurriría darle a una persona con obesidad, que esto lo hacen muchos nutricionistas quizás obsoletos y endocrinos, a una persona que le digan come 6, 7, 8 piezas de fruta al día cuando tienes un sobrepeso y un síndrome metabólico. El exceso de fructosa, ya para acabar, genera resistencia a la insulina hepática, genera lipogénesis de novo, más unidad de fructosa que de glucosa es convertida en grasa a nivel hepático. Entonces, ¿qué necesita una persona con sobrepeso y problemas endocrinos? Mejorar su resistencia a la insulina, mejorar la sensibilidad a esta hormona, perder peso. Entonces, en ese contexto no contribuye la fruta. Pero ni la fruta ni la miel. Es decir, que no se engañen, ojo si esto suena polémico, pero es lo que pienso, que no se engañen las personas que dicen, no, yo he reducido el consumo de azúcar en el café con leche, pero le echo moreno o le echo miel. Esto es lo mismo de absurdo que decir, no, yo no consumo
en los productos, pero están llenos de dextrosa, que es un derivado, están llenos de o amilopectina o dextrosa o maltodextrina. Al final todo es lo mismo. Al final todo es lo mismo. Entonces, no nos engañemos, ese es el punto con la fruta. ¿Y qué le diríais a todas esas personas que no comen fruta exclusivamente por el miedo de que esa que tiene la fruta les engorde? Pues posiblemente que coma fruta, porque si una persona... sí, posiblemente que coma fruta, porque ese tipo de mentalidad y de pensamientos es una persona que ya se ha otorgado una serie de información y tiene un proceso donde ha experimentado posiblemente con una alimentación low carb, una alimentación keto, y la fruta tiene cabida en una alimentación low carb y tiene una cabida en una alimentación cetogénica. La fruta no es lo que no te permite poder evolucionar, no te permite poder concretar los objetivos, no es el problema. El problema es, una vez más, cómo nos encontramos Contexto nosotros. metabólico, totalmente. Y de hecho la fruta, la gente, cuando dices fruta piensa en un plátano. El aguacate es una fruta. El Los tomate, frutos rojos, bueno, los tomates, quiero decir, el coco. Entonces, el coco. quiero decir, son Las recomendables. aceitunas es fruta. Totalmente. Entonces, La gente está muy engañada con esto. Y de hecho aquí podemos abrir un melón, no sé si lo quieres abrir. Esto va a generar mucha polémica, pero yo creo que también nos podemos mojar el culo y decir lo que pensamos. Pero hace poco publiqué un reel en redes sociales hablando de cuántos TDAs, ojo al tema, se mal diagnostican a niños que tienen cierto grado de energía porque están todo el puñetero día dándoles por un tubo, se despiertan, cereales azucarados, van al colegio a media mañana, bollitos con barritas de miel y cereales, con el Yospor, el juguito, para salir por la tarde y las galletitas, y luego no entendemos cómo hay niños con hiperactividad o con ciertos estados energéticos cuando los reventamos a... Y ojo, que no se me malinterprete, no quiero decir evidentemente, que no se confunda, que todos los niños que tienen TDA es por un exceso de azúcar. Digo que muchos niños que se exceden con el azúcar son mal diagnosticados con TDA cuando el problema es otro. Esa es mi opinión. ¿Tú lo ves de la misma manera, Niga? O sea, ¿lo asocias? lo asocio y está totalmente comprobado científicamente, ¿no? Cómo el impacto de la condiciona al estado cognitivo del niño y del adulto, ¿no? Y esto hace que, lógicamente, el niño pierda esa concentración, ese foco, ese rendimiento cognitivo y cómo le condiciona en su desarrollo, ¿no? Lo que no me entra en la cabeza, cómo hay padres que alimentan mejor a su mascota que a su hijo. A una mascota no le das helados, no le das gominolas. Y a tu hijo, ¿por qué se lo das? ¿Por qué sabes perfectamente lo que el perro no puede comer o el gato no puede comer, pero no sabes lo que tu hijo no puede comer? Entonces, ese acto está enfermando a la sociedad, porque el origen de toda enfermedad comienza desde la infancia, desde que nos programamos. Entonces, para mí es una situación bastante grave en la que nos estamos encontrando y, lógicamente, las personas que intentamos luchar y mejorar las conductas nutricionales de los niños, nos vemos con que sacan las garras. Sacan las garras porque eso no puede ser, porque lo he comido yo durante muchísimos años y no me ha pasado absolutamente nada. Y lo que tenemos claro es que el coeficiente intelectual del ser humano ha bajado una auténtica barbaridad en una década. Es la primera vez en toda la historia de la humanidad que el coeficiente intelectual desciende. Y está totalmente relacionado con los alimentos, los productos procesados y entre ellos las pantallas. De hecho, aquí a mí me gustaría añadir un dato, y es que no solo empieza en la infancia, sino empieza desde el vientre materno a partir del embarazo. O sea, es absolutamente crítico lo que come una mujer durante el embarazo para la salud futura, digestiva, inmunológica del bebé. O sea, es absolutamente crítica, igual que lo es lo que comen los 3 primeros años de vida. Y ahora hay algo que me preocupa todavía más que la propia alimentación de los niños en edad adolescente, y es que son recién nacidos y en lugar de darles algo tan nutritivo como es el calostro, como es la leche materna, cargada de factores inmunológicos, de proteínas de calidad, de grasas de calidad para el desarrollo del cerebro, les damos sustitutivos baratos a base de polvos cargados de azúcar y los volvemos dependientes constantemente del azúcar. Y luego no entendemos cómo de mayores tenemos cualquier problema emocional y en lugar de hacerle frente e ir a la causa,
utilizamos la comida para paliar un problema emocional y a eso vamos a un profesional desactualizado que nos dice, no te saques el porque a lo mejor con un TDA te puede dar cierta ansiedad. No, perdón. Y esto también es otro tema de polémica. Lo que hay que arreglar es la relación que tienes contigo y los problemas de base, luego la relación que tienes con la comida y desde luego el no te va a ayudar en ningún contexto. No sé qué piensas, pero... Pues el es el chupete del adulto. Es el chupete de que cuando entras en una rabieta, entras en un problema emocional, ¿qué le pasa a un niño cuando llora? Le dan un chupete y se calma. Totalmente. Es eso, es la búsqueda que genera el cuerpo es hacia ese aumento instantáneo de la dopamina, que como ha aprendido ya y lo sabe el recorrido que tiene el cuerpo, lo busca rápidamente en algo hiperpalatable. Claro. Quien diseña estos productos lo sabe. No te lo hace para que sepa bien, te lo hace para que entres en la adicción. Por lo tanto, hay más adicción que cualquier otra droga, entre ellas la cocaína. Sí, y la está tan presente que tenemos más adicción a la que a la cocaína. Y es más peligroso por una razón, ¿sabes por qué? Porque es legal. Porque es legal. La gente es consciente de los peligros de la y de los peligros de la cocaína, pero para buscar cocaína evidentemente tendrás que recurrir a medios ilegales y el nos lo venden como saludable en forma de una cajetita con los cereales que quieren nuestros hijos, con sus superhéroes favoritos, para que compremos constantemente pues esos cereales del tigretón para fomentar eso. Y hay algo muy interesante, que es que actúa realmente, se ofenda quien se ofenda, como una droga literal, porque genera un pico, como decía Indica, de dopamina para luego generar una hipoglucemia reactiva y una dependencia de nuevo a tener que comer esa clase de alimentos para sentir placer, porque nos movemos por hedonismo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día, si no es más del 90% de la población mundial, no nos movemos por hambre real, nos movemos por hedonismo? Cuando vamos a comer, lo primero que se oye en una mesa española a día de hoy es «me apetece esto». Entonces, ¿cuándo identificamos que es una conducta hedónica y no es hambre real? Muy fácil. Si tú tienes hambre real, estás en el desierto y llevas 7 días sin comer, te aseguro que si te ponen 3 aguacates, 5 kilos de lechuga y 4 ramas de árboles, te lo vas a comer sin ningún miramiento. En cambio, muchas de las cosas que confundimos con hambre son pequeños impulsos hedónicos en búsqueda de placer, porque tenemos tanto estrés crónico y lo vemos en todas partes que necesitamos la ayuda de ese subidón inmediato de placer que nos aporta la... Y eso es peligroso. Y eso acaba con muchas personas adictas y con problemas metabólicos y endocrinos. Quiero unir a esto, ambos sois unos referentes en el mundo de la salud y ambos tenéis hijos. ¿Es realmente en la sociedad actual en la que vivimos hoy en día poder educar a nuestros hijos de una manera que totalmente coman bien? Porque si es verdad que los niños pequeños van a cumpleaños, el cumpleaños es el McDonald's, es el Burger King. ¿Cómo educar realmente a un hijo para que sepa al menos que eso es perjudicial? Solo hay una única forma, solo hay una, y es educarles el ejemplo. Coincido. Si el ejemplo eres tú, lo que ve el niño no te ve solo como un padre o como una madre, te ve como un superhéroe. Y si su superhéroe come espinacas, yo tengo aquí a Popeye, yo como espinacas, porque era mi superhéroe. Si mi superhéroe, que era Goku, iba a correr y comía arroz, yo iba a correr y comía arroz. Entonces, la única forma de educar es con el ejemplo. Y el ejemplo está para mostrarle qué es lo que tiene que hacer ante las adversidades, como puede ser un cumpleaños, un festín, una boda o un momento especial. Y eso lo entienden. Lo entiende un niño de 1 año, de 2, de 5, y lo entiende un niño de un chaval de 15 años. Lo entienden. Lo entienden desde el ejemplo. Lo que no puedes es exigir y no hacer. Y hacer lo contrario. Entonces, cuando me viene alguien, oye, ¿tú tratas a niños? No, trato a padres. Trato a padres, no a niños, a padres. ¿Vale? Claro. Yo aquí es que coincido enteramente con él, porque es que al final... Yo voy a decir esto y la gente me va a tirar. Antes he dicho
que habían excepciones del ayuno. Yo siempre digo, en niños, evidentemente tienen unas necesidades incrementadas, quizás no es lo más natural, pero mi hijo grande ayuna voluntariamente, sin imponerle nada, porque entiende perfectamente cuando tiene hambre real y cuando no. Entonces yo por la mañana le preparo, igual que cualquier padre, el desayuno, un desayuno evidentemente no basado en harinas refinadas ni porquerías, sino le preparo su fruta, le preparo su proteína, etc. Y él es autónomo a la hora de tomar sus decisiones. Eso es. Para entender si un día tiene más hambre o si no lo tiene, se encuentra mal y quiere ofrecer ese reposo digestivo. Porque ¿sabes una cosa, Pelayo? Hay dos maneras de hacer las cosas cuando eres padre. La primera es, me pongo el culo a mojar en la playa y le pesco para que pueda comer. O la segunda es, le enseño a pescar para que él aprenda para toda la vida. Entonces, yo no le impongo nunca a mi hijo lo que debe o no debe de comer, sino le doy herramientas y con el ejemplo lo que dice, si tú en casa no tienes no tienes ultraprocesados, no tienes mierda, hablando mal y pronto, y comes lo que tiene que comer un ser humano y lo que ha comido evolutivamente hablando de manera natural, es casi imposible, por no decir imposible, que el niño enferme derivado de esas conductas, porque al final, insisto, ¿qué es lo que nos enferma? Lo que nos enferma no es un único factor, no es la exposición a pantallas por la noche, no es el estrés, no es la comida, es todo, es absoluta. O sea, la pregunta que nos debemos hacer, que yo lanzo aquí es, si estamos todo el día encerrados entre cuatro paredes sin exponernos al sol, comiendo, tomando 5 cafés con leche con 2 azucarillos, yendo a la máquina expendedora por un snack y a por una chocolatina, para llegar a casa, sentarnos en el sofá a ver Netflix hasta las 3 de la mañana y discutir con nuestra pareja, la pregunta es, ¿cómo cojones nos vamos a enfermar? ¿Hace falta tantas estrategias, ¿hace falta saberlo todo para cuidarse? No, evidentemente no, tú sabes lo que necesitas. Y el principio de Pareto dice que el 20% de los factores genera el 80% de los resultados. Entonces, antes hablábamos de decir, hostia, polémica, ¿no? Porque Indica defiende mucho las luces, o sea, las gafas bloqueadoras de luz azul y ahora entramos en esto. ¿Yo qué es lo que digo? Y tú sabes que yo tengo el manual he hecho un libro de ritmos circadianos. Soy perfectamente conocedor del impacto que tienen el descanso, los ritmos circadianos, la exposición a pantallas de luz azul por la noche y la sobreexposición. Pero lo que yo siempre he dicho, que no es una fuente de polémica, es realmente lo que pienso, es que ese detalle, en un orden de prioridades, va mucho después a tener una vida en paz contigo, a ser feliz, a arreglar los problemas con tu mujer, a comer comida real. Entonces, esto es como la radiación. ¿Es importante? Sí. Los tóxicos también. Pero ¿qué orden de prioridad puede tener en una salud, en un estado de salud, todos estos hábitos? Cuando te despiertas por la mañana enfermo porque vas a un trabajo que no te gusta, que te explotan, que no te sientes realizada, cuando tienes un problema emocional que no puedes compartirlo con alguien, coño, para mí tener relaciones sociales de calidad, para mí tener la oportunidad de irnos, salir de aquí, irnos a comer un buen chuletón y disfrutarlo, tío, eso también es salud. Y eso no se habla. Entonces, no digo, antes no, que decíamos, veníamos en el coche hablando de las luces, digo, pregúntale a Indica, claro, evidentemente somos promotores de herramientas que mejoran la salud. Pero de base, sí, tío, mira hacia adentro, haz las paces contigo y haz las paces con tu entorno y ten una relación sana contigo. Él ha dicho algo muy bonito también que es, hostia, selecciona el diálogo interior que tienes contigo el 99% del tiempo, porque lo ves y todo es victimismo, crítica, dolor, fustigación. Sí. Hostia, no utilices estas herramientas para ser más obsesionado. Eso es lo que yo pienso de estas herramientas, vaya. Otro tema que quiero abordar es, ¿la sal es buena o es mala? Indica, empezamos por ti. La sal... Estás abriendo unos melones. Al fin y al cabo no creo que haya debate, sinceramente. O sea, es que quien haya debate que me quiera debatir... A mí mucha gente me pregunta, que la sal es buena o es mala, o sea, pues si alguien te dice que la sal es mala, directamente date la vuelta
y escapa. Y gente que tiene hipertensión que me dicen, es que tomo la sal y me sube. La hipertensión no es culpa de la sal, la hipertensión es culpa de otro polvo, otro grano blanco, que es el azúcar. Es la que te genera hipertensión y la que genera que haya un aumento de los niveles de sodio y es lo que hace que incrementes esa presión sanguínea. No es de la sal, es de la quítate la mete sal, porque en el momento que no metas sal vas a generar vas a bajar la presión sanguínea y vas a generar un problema en la tensión arterial. Si no hay sal, hay un problema de tensión arterial. Fíjate tú que algo muy curioso es que dentro de nuestras células tenemos agua, ¿no? Agua estructurada, pero es que lo interesante de todo esto es que todas nuestras células están bañadas en sal. De hecho, cuando lloramos, ¿cómo es ese sabor? Salado, ¿no? Cuando Sí, sudas, nunca lo había es pensado, salado. sí. Entonces, fíjate lo importante que es el sodio que entra dentro del esquema celular nuestro y entra dentro de, no solo eso, es un transportador de cómo podemos asimilar mejor. Hemos hablado antes del SIBO. Muchas veces un sobrecrecimiento puede darse por una mala absorción de los hidratos de carbono. ¿Cómo optimizo el hidrato de carbono, la asimilación del hidrato de carbono? Con agua, Sí, señor. y con sodio y con fruta, que hemos hablado, yo he hablado creo que bien de la fruta. Con estas tres cosas y el entrenamiento obviamente, pero bueno, lo importante que es el sodio como transportador, lo importante que es el sodio como optimizador de las fibras musculares, lo importante que es el sodio a nivel celular, lo importante que es el sodio como estabilizador de nuestra presión sanguínea. Quitar la sal te enferma. Listo. Yo aquí quiero hacer, si me permites, Adelante, que me extienda a nivel fisiológico y que pueda explicar, acabar de una puñetera vez con este debate, coincido nuevamente con él. A ver, los dos causantes principales de la hipertensión a día de hoy son: uno, el estrés crónico, lo voy a defender fisiológicamente, y dos, la resistencia a la insulina, como bien ha dicho, de productos procesados. ¿Por qué? Vale. Porque la insulina, señoras y señores, vayan a Wikipedia, vayan a ChatGPT y pónganlo, la insulina es una hormona que permite la retención de sodio a nivel renal. Mayor niveles de insulina generan hiperinsulinemia. Si estamos constantemente comiendo carbohidratos, retendremos más sodio y por tanto aumentará la presión arterial. ¿Y por qué te he dicho también que el estrés crónico? No solo porque estar estresados activa las catecolaminas y el sistema nervioso simpático, sino porque el cortisol, que es una hormona que me fascina, tiene una acción mineralocorticoide más ligera que la aldosterona, pero igualmente importante, que permite la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si estás todo el día estresado y comiendo, probablemente tienes todas las papeletas de tener hipertensión. Y por eso, las mejores herramientas naturales para reducir y equilibrar los niveles de presión arterial son aquellos elementos que están destinados a reducir los niveles de insulina, como puede ser el ayuno intermitente. Todas las personas que hacen ayuno intermitente notan mejorías a niveles de presión arterial y es una herramienta imprescindible para prevenir la hipertensión. El ejercicio físico, las dietas bajas en carbohidratos. ¿Por qué? Tiene sentido. Si aquello que nos ha hecho tener hipertensión es un abuso de alimentos procesados, de etcétera, pues debemos mirar en la dirección contraria, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo y de hecho es tan importante el sodio, a colación de lo que ha dicho Endika, que nosotros tenemos altamente regulado por la angiotensina 2, la aldosterona y la vasopresina, que son tres hormonas, una es una proteína, las otras son hormonas que regulan el equilibrio electrolítico a nivel renal y en todo nuestro cuerpo, que si una persona incrementa los niveles de sodio a nivel sanguíneo, automáticamente le dará más sed para beber más agua y diluir eso y volverlo a equilibrar. Pero es tan importante el sodio que cuando tú te excedes con los niveles de potasio en la dieta y se empieza a desequilibrar y a incrementarse los niveles de potasio, tus glándulas suprarrenales liberan aldosterona para permitir esa excreción de potasio y esa retención de sodio para evitar una hiponatremia, que es una bajada de tensión a causa de una pérdida de sodio. Por eso las personas confundidas empiezan con el ayuno intermitente y a mí Endika nos dicen, no, esto no es para mí, porque he empezado con 14 horas, que es algo razonable,
y el primer día me he mareado porque no tenía energía y lo dejo. No, chico, no. Te has mareado no por el ayuno por falta de energía, te has mareado por falta de flexibilidad metabólica, lo primero, y porque no te has encargado de reponer esos electrolitos que él y yo hemos defendido tantas veces con agua de mar, con el quintón hipertónico, etc. Entonces, ¿por qué? Porque durante el ayuno se reducen los niveles de insulina, se eleva la diuresis, vas más al baño y pierdes sodio. Si no repones el sodio, ¿qué pasa? Te baja la tensión y el culpable, mal llamado, es el ayuno intermitente cuando es una falta de reposición de electrolitos. Así que eso es lo que también quería comentar de esto. Mira, algo también súper chulo que me acabo de acordar cuando has hablado de las hormonas es que hay cosas que yo he aprendido por la experiencia, ¿no? Y el hacer el culturismo me ha enseñado mucho, que años después, sin saberlo, lo he aprendido de forma más didáctica en estudios. Pero la sal hace que puedas tener más grasa. O sea, la sal es un condicionante a que tú aumentes el porcentaje de grasa. ¿Y a través de dónde? De la aldosterona, de la aromatización. Porque la aldosterona va a hacer que aromatices esa testosterona y acumula grasa por un desequilibrio del sodio, del principio. O sea, brutal. Y yo no tenía ni idea, pero claro, cuando hacíamos las puestas a punto para las competiciones y nos poníamos secos, ¿qué es lo que hacíamos? Retirábamos la sal. Total. ¿Para qué? Para buscar esa diuresis. Y sin hacer nada diferente, cuando salíamos de la competición a 2-3 días, empezaba a acumular más grasa. ¿Y de qué era? De la aldosterona, de la aromatización. Entonces, es tan importante esos procesos, como decía Marc, ¿no? Que conocerlos, que te da la oportunidad y las herramientas para poder ayudar a esa persona de una forma mucho más óptima. Y de hecho también, ya para acabar, ha dicho algo también muy, muy interesante, y esto es un dato que vamos a aportar de valor. Y es que tú puedes comer muchos carbohidratos, lo ha dicho y lo voy a explicar, pero sin sodio no vas a limitar la síntesis de glucógeno hepático y muscular, porque los carbohidratos, especialmente la galactosa, el azúcar final de la leche, y la glucosa, necesitan un cotransportador sodio-glucoso para traspasar los enterocitos. Y también muchos aminoácidos esenciales. La gente dice, ostras, me tomo mis aminoácidos durante el entreno para generar un entorno anticatabólico. Ya, si no añades sodio, la mitad de esos aminoácidos no los vas a absorber en el tubo digestivo y estás tirando el dinero. Para todas esas personas que sufren de hipertensión, ¿cómo la pueden mejorar a través de la nutrición? Indica. Pues creo que Marc ha dado una buena pauta, ¿no? Cuando tú espacias las comidas y te sale un ayuno, es una de las mejores cosas que puedes hacer por la hipertensión. De hecho, uno de los grandes beneficios que se le atribuye al ayuno es la mejora en la hipertensión, debido a esa depleción, como explicaba él, de esos minerales y cómo esa gestión hídrica se mejora. O sea, posiblemente te diría, empieza a hacer ayunos, empieza a moverte más, empieza a hidratarte más, elimina lo que hemos dicho que genera la hipertensión, que es el azúcar, y empieza a aumentar la hidratación, el agua y el sodio. No bebas agua de una botella corriente, porque ese agua es totalmente nula a nivel de minerales y lo que está generando es una enfermedad a las personas. El agua embotellada que encontramos hoy en día en cualquier comercio, la estructura que tiene es nefasta. De hecho, tú piensas que cuando tú tienes un agua sin que se mueva, en un lago, en un charco, ¿qué le pasa a ese agua? Se acaba intoxicando, ¿no? El agua se va pudriendo. Lo mismo pasa con el agua embotellada, ¿eh? No pienses que ese agua embotellada no se mueve, no se diluye y pierde la estructura. Entonces, has perdido la estructura del agua, la calidad baja. Ha eliminado en esos procesos de que han intentado limpiarla, con el cloro, con diferentes tipos de disruptores, estás eliminando mucha cantidad de minerales y te queda un agua, como ellos dicen, muy pura, que te envenena. El agua envenena. Marc, si no nos vamos ahí a Andorra y ahí sí cogeríamos buena agua de la que cae. No, totalmente. También antes hemos hablado del ayuno, del ejercicio, evidentemente, del movimiento. Incrementar los niveles de potasio se ha visto en estudios que incluso es mejor que tomar fármacos para la hipertensión, ¿no? Entonces, el equilibrio, lo que se ha visto que es muy interesante
evidentemente todo es equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el potasio y el sodio es lo que va a dictar también el equilibrio entre estas hormonas que hemos comentado que regulan el agua. Y luego algo muy importante, y te va a sonar quizás, me vas a decir, ¿y este dato? Exponerse al sol. ¿Y sabes por qué? Porque la exposición al sol, más allá de la vitamina D, más allá de incrementar los niveles de serotonina, incrementa los niveles de óxido nítrico. Y dirás, hostia, ¿y esto qué es esto del óxido nítrico? Pues es un gas que producimos de manera endógena en el endotelio vascular, en la capa fina que recubre los vasos sanguíneos, que actúa como vasodilatador. Entonces, si dilatamos, si generamos mayor óxido nítrico, podremos justamente reducir los niveles de hipertensión. ¿Y sabes qué limita la producción endógena de óxido nítrico? El sobreconsumo de fructosa que hablábamos anteriormente. ¿Entiendes? Entonces, exponerse al sol es un gran hábito gratuito. Fíjate que hemos hablado de todo, de cosas súper sencillas, ¿no? Es decir, al final incrementa el potasio, un poco más de aguacate, reduce los tal, come comida real, ayuna, ¿no? Es que al final es todo gratuito y te libra de ir muchas veces a la consulta del médico. Lo que pasa es que, claro, evidentemente no es un negocio. Aquí también esto es algo polémico, pero... Claro. Él ha hablado del vaso sanguíneo y el apunte del sol es brutal, pero el problema del vaso sanguíneo es que está rígido, ¿no? En estos momentos. Y una de las cosas que más genera rigidez al vaso sanguíneo es la luz artificial. Exponernos a esa luz con falta de espectro roja, infrarroja, hace que nuestras arterias, en vez del efecto contrario que hace la luz natural, hace el efecto contrario de rigidez. Y esto hace que, entre otras muchas cosas, aparezcan enfermedades como la hipertensión o los problemas cardiovasculares. Cuando coges el espectro completo del sol, como decía él, te estás alimentando de un 72% de luz roja e infrarroja, que aumenta los niveles de óxido nítrico. Entonces, la luz blanca, azul, con la que convivimos, nos hace que nuestras arterias se generen rigidez y que genere en este momento la enfermedad. Sí, y además ahora venimos a colación, ¿no? Si unes eso, algo tan básico, ¿no? Y cómo nos impacta, como bien dice Indica, con el elevado estrés oxidativo que tenemos todos debido a la contaminación, debido a nuestros desastrosos hábitos, debido a una baja capacidad antioxidante a nivel endógeno, una baja producción de glutatión, superóxido de dismutasa, catalasa, antioxidantes muy importantes que tenemos que tener, tenemos que sintetizar de manera importante, pues evidentemente, cómo no vamos a generar esa hipertensión, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante, que ahora podemos entrar aquí, lo que dice él. No solo el sol es vitamina D, más allá del impacto que tiene esta prohormona, no digo vitamina, digo prohormona correctamente porque además interviene en la luz, esto lo sabe Indica, lo ha promovido muchas veces de manera muy correcta, impacta regula en más de 600 genes de todo nuestro cuerpo. Entonces, el ser humano ha evolucionado durante más de 2,5 millones de años que duró el Paleolítico hasta bien la entrada del Neolítico. De hecho, hasta el siglo XVIII, cuando hubo la Revolución Industrial, todas nuestras actividades eran en presencia de luz. Y eso le indicaba cuando oscurecía, ¿no? La ausencia de luz era la señal ancestral que le indicaba a la glándula pineal que produciera melatonina para ir a descansar. Lo que yo creo que uno de los problemas que genera tanto la luz no es solo o únicamente la sobreexposición a la luz azul, sino la poca variabilidad lumínica que tenemos durante el día, porque antes era mucha luz de día y mucha oscuridad de noche, y ahora hay poca exposición a la luz, a los lux del sol, que incluso en un día nublado son mayores a los de una oficina encerrada con luz artificial, y por la noche, que necesitamos mucha oscuridad, nos vemos pues sobrepasados por las pantallas, que eso Indica, lo divulga mucho. Sí, pero otro problema heavy son las tío. O sea, las nos están aniquilando, nos están matando las tío. O sea, se ve que ciertos principios activos, como es el aluminio que contienen las hacen que perdamos el endotelio vascular y da lugar a que tengamos más eventos cardiovasculares y entre ellos la hipertensión. Y claro, todos sabemos en la situación en la que nos hemos encontrado con las, ¿no? Unas de forma experimental que nos han inoculado y que estamos viendo hoy, pasado 4 y 5 años,
las graves consecuencias que han tenido. Entonces, yo en consulta, desgraciadamente, sí que veo a través de analítica, aquí sí que veo, creo que hay que gastarse dinero para ver esos niveles de metales que hay en sangre y cómo esas han generado ciertas mutaciones en los genes, dando lugar a más trombosis, entre otras muchas cosas. Y creo que el mensaje tiene que ser claro, conciso, y tenemos que intentar hacer ver a las personas que en el momento en el que nos encontramos actualmente, nos encontramos en un estado que juntamos una cosa a un lado, otra cosa de otro lado, otra cosa de otro lado, y generamos el efecto cóctel, ¿vale? Cuando estuve con Nicolás Olea, que para mí es un referente a nivel mundial de disruptores endocrinos, de metales pesados, hablábamos, entre otras muchas cosas, pero hablábamos algo que nos sorprendía, es el aumento del aluminio, ¿no? Ha habido un aumento de aluminio también porque ha habido muchas inoculaciones, pero ¿sabéis otra de las cosas que están matando a las personas? Las cápsulas de café de aluminio. Estas cápsulas de café que nos tomamos nuestro cafecito, nuestro Nescafé, se está viendo ya en las embarazadas cómo ha aumentado en una década 2000% los niveles de aluminio. Y estas cápsulas deberían estar totalmente prohibidas, porque es muy nocivo esa exposición al calor. Cuando se derrite el café, cae todo ese aluminio, y el aluminio es hipertóxico. Neurológicamente es uno de los metales más tóxicos que tenemos, dando lugar a problemas grandes como la demencia. Además, súmale también a eso a los microplásticos que decía antes de exponer en las propias botellas de agua que están expuestas encima al calor externo en el típico supermercado que no tiene unas condiciones, incluso... totalmente, ¿no? Incluso ciertos supermercados que me doy cuenta de que tienen botellas de leche y les da el sol y tienen la vitamina B2, la riboflavina, de hecho se oxida con gran facilidad solo con estar 20 minutos al sol. Entonces, alimentos pobres nutricionalmente, el tema de los microplásticos, de los bisfenoles, lo que hablaba, si a eso le sumas el aluminio, le sumas que incluso una persona que vaya a comer hoy en día un salmón creyendo que evidentemente es un alimento saludable, sin darse cuenta, con el afán de cubrir sus necesidades de EPA y DHA, lo cual es correcto, también estará ingiriendo unas grandes cantidades de mercurio, y eso es el tema de los metales pesados hoy en día es un tema muy serio, sobre todo muy serio, que es silente, es decir, no somos conscientes del daño. Me gusta mucho este apunte que están haciendo los metales pesados. Fíjate que es impresionante, ¿eh? Porque al final quien genera energía no es la comida, Marx sabe mucho de esto, es nuestra mitocondria, nuestra célula, ¿no? Y cuando una persona tiene metales pesados, por eso hay que darle tanta importancia a este tema. Cuando una persona tiene metales pesados, los metales pesados se adhieren en la célula. Y lo que hace eso, hace que haya una atrofia, ¿vale? Se atrofia esa célula. Fíjate, esto está totalmente comprobado cómo una persona que contiene metales pesados, esa célula, a través de 1 gramo de glucosa, en vez de darte 36 unidades de energía, de ATP, por ese gramo de glucosa en esa célula que tiene metales pesados, solo te da 2. Entonces, entramos en una fatiga crónica que da lugar a inmensas enfermedades. Entonces, hay que poner el foco, los metales pesados están ahí, hay que tener conocimiento, hay que ver el historial y hay que intentar mejorar las vías de detoxificación del cuerpo. Y esto hay que señalarlo, porque cada vez metilamos peor. Y una de las cosas que hace que metilemos peor no es ni todos los tóxicos que nos encontramos, es algo de lo que venimos hablando Marc y yo, es de las emociones. Las emociones actúan sobre nuestro sistema nervioso. Y cuando nuestro sistema nervioso está en un estado simpático, de estado de alerta, de huida, eso es una respuesta buena, natural, que tiene que estar. Pero cuando te pasas de vueltas, ¿sabes lo que haces? Pasas el sistema parasimpático, de forma que se llama en estado lagartija. ¿Qué hace una lagartija cuando la vas a intentar coger? Sistema simpático activo, huida, me voy, que no me coja. Pero cuando la pillas, ¿qué le haces a la lagartija? Parasimpático, se queda muerta. Ese parasimpático libera una cantidad de endorfinas
libera una cantidad de moléculas que paraliza todo y entre ellos paraliza, en nuestro caso en el humano, el hígado, la función hepática, la metilación. Entonces, es como que ya te has pasado de rosca, de estar todo el día en lucha, todo el día en un estado de alerta, todo el día buscando esa información hacia esa enfermedad, que tu sistema nervioso se ha paralizado, ha entrado en un estado parasimpático, pero el parasimpático malo. No es el parasimpático bueno, estás en el parasimpático lagartija, lo conocemos como lagartija. Además, esto, si unimos todo lo que estamos hablando con el tema de trastornos digestivos, ¿no? Del tema del SIBO, sí. Hay muchas personas que le digo, Marc, ¿cuántas personas acusan a qué? Y dicen, Marc, yo he leído que una de las causas de SIBO es una hipocloridria, ¿no? Y me voy a tomar un suplemento con betaína. Le digo, no, amigo, no. Antes de restablecer ese equilibrio en el pH del estómago, antes de tomar suplementos de betaína e hidrocloridria e hincharte a 9 suplementos más, tienes que gestionar el estrés, porque algo que la gente no conoce y creo que es muy importante es que ese sistema nervioso simpático hiperactivado, ese incremento de las catecolaminas, concretamente la noradrenalina, inhibe automáticamente la producción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales, inhibe la gastrina. Entonces, ¿es importante? ¿Hasta qué punto es importante comer en un ambiente tranquilo? Muchísimo, muchísimo. De hecho, ¿qué les sucede a las personas que están siempre estresadas y comen con prisas? Una inhibición de la motilidad intestinal, y es lo que decía Indica, si no hacemos bien la digestión, agua que no corre se estanca, y lo mismo pasa con los alimentos que no han sido correctamente digeridos, se acaban acumulando en el intestino delgado. Si no activas ese sistema de limpieza a nivel intestinal, que es el complejo motor migratorio, espaciando las comidas o haciendo ayuno, ¿qué sucede? Que acaban dando el caldo de cultivo perfecto, el territorio perfecto para que exista un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Y todo, ¿de dónde se ha originado? Del estrés, de comer con prisas, de no hacer correctamente la digestión, de otro hábito de los españoles, que aquí Indica también nos puede indicar, ¿no? A nivel circadiano. Es decir, la gente, todo el mundo obsesionado con cosas sin relevancia, como si la canela rompe o no rompe la ayuna, y algo tan básico, y un error garrafal que hacen todos los españoles, o el 95%, es sentarse en una mesa de un restaurante o comer a las 10 de la noche, acabar de comer hinchaos, ya no solo por la comida, por los aceites, por el gluten, ya no solo por eso, y llegan a casa, se quitan la ropa y se acuestan a dormir. Luego, claro, ¿cómo no nos va a extrañar que tengamos reflujo gastroesofágico, que si SIBO, que si tal? Si es que estamos todo el día en modo comer, en modo estrés, no limpiamos nuestro aparato digestivo, ¿cómo no vamos nuevamente a tener un problema? Si mucho aguantan los cuerpos, yo creo que mucho aguantan. Para entrar en la última parte del podcast, me gustaría que centraseis, sobre todo para que nos diese tiempo a tratar todos los temas, ¿vale? El primer tema que quiero tratar, y de forma breve, quiero saber la opinión de ambos, es ¿café sí o no? Indica, empezamos por ti. Bueno, pues si es café bueno, de calidad... ¿A qué llamamos un café bueno? Adelante. Si es un café comercial, como lo que nos encontramos en cualquier estantería de un supermercado o en cualquier cafetería, es verdad que se ha abierto una nueva línea de trabajo de café de especialidad, pues no hay ningún problema. Pero el problema del café es que se coge a granel, las grandes empresas de café españolas y mundiales cogen a granel ese café, no les importa la calidad, llegan a la fábrica, hay un tostador, digamos, una máquina que va a tostar el café, y como es tan a granel, tan industrializado, lo que hacen es que ese café de poca calidad lo acaban quemando, ¿no? Y cuando tú acabas quemando un alimento, le generas un desecho, una molécula cancerígena. Entonces, posiblemente el 90% del café que toma la ciudadanía es cancerígeno, porque está mal cocinado. O sea, entonces, el café puede ser medicina o puede ser veneno. Y la verdad es que actualmente nos encontramos que el café que ingerimos es café venenoso. ¿Por qué? Porque está quemado y porque mucho de ellos va acompañado de que es el torrefacto, ¿no? Entonces, cuando lleva el torrefacto con la crimalida, es el cóctel perfecto para desarrollar la enfermedad.
Mar, ¿lo ves desde el mismo punto de vista? Sí, depende evidentemente de la calidad, como todo, y también depende de la cantidad. ¿Qué estamos hablando? ¿De un consumo razonable de 1 o 2 cafés? Pues quizás sí, en la mayoría de personas, salvo en contextos digestivos, pues por ejemplo eso, ¿no? Personas que tienen irritadas las mucosas, etcétera. Ahora, hay una cosa muy importante que hablábamos con Endika antes, detrás de cámaras, que creo que es importantísimo destacar, ¿no? Él hablaba de la calidad del café de origen, nos ha estado explicando. Y yo creo que la salud al final es un tema de volumen. Es decir, ¿importa si un día nos comemos una tarta de queso? Probablemente no. Probablemente importará muchísimo si nos la comemos cada día. Y con el café, como ha comentado el tema del aluminio y nos ha explicado también la importancia de, evidentemente, la calidad de un buen café, yo o sea, yo realmente recomiendo no escatimar en un café, porque es algo que consumimos a diario. Después del agua es la segunda bebida más consumida del mundo, y de ahí digo, hay que invertir en un buen café, porque lo vamos a tomar cada día. Si tú dices, no, no tomo café y voy una vez al mes al bar, pues bueno, menos consumo, pero cuando va a ser una exposición continua, vale la pena invertir en un café de calidad, ¿no? Empezando por ti ahora, Marc. ¿Lácteos sí o no? ¿Son el enemigo? Bueno, nuevamente aquí tenemos que puntualizar varias cosas, no me extiendo. Los lácteos tienen 2 cosas, ¿no? Por un lado, aquellas personas que son intolerantes al principal azúcar, la lactosa. Sabemos que en Europa sí que existe un mayor porcentaje de personas que han genéticamente heredado el gen que produce la enzima que lo descompone, la lactasa, ¿no? A nivel de los enterocitos, y que bueno, que si tú eres una persona que te sienta bien y sabes elegir un buen lácteo, ¿no? de leches de vacas alimentadas con pasto, criadas en libertad, y es un buen lácteo entero, ¿no? Con todo su perfil nutricional, no hablo de los light ni de muchas otras leches de mala calidad que tenemos en los supermercados, ¿por qué no? Ahora bien, ¿es un alimento imprescindible? No. ¿Es la panacea? Tampoco. ¿Pasa algo si lo elimino de mi alimentación? ¿Puedo obtener los nutrientes que tiene la leche de otras fuentes naturales o quizás más saludables? Totalmente sí. Y por último tenemos la proteína de la leche. Aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Que es la beta-caseína de tipo 1A de la leche de vaca, que se ha asociado con mayores intolerancias alimentarias, permeabilidad intestinal, asma, alergia, acné, etcétera, ¿no? Entonces, si vas a consumir leche de vaca, lo primero es tolérala bien, que puedas producir la lactasa y que no estés mal a nivel digestivo. Evidentemente, si estás a nivel digestivo mal, te la desaconsejo. Y luego, dentro de eso, si vas a elegir, elige vacas criadas en libertad, ¿no? Que han comido lo que tiene que comer una vaca, y por tanto la leche es nutricionalmente muchísimo más densa que una vaca convencional, que ya adelanto que el 99% de las leches de hoy en día en el supermercado dan pena. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Pues tenemos la leche de cabra o de oveja y los lácteos derivados, el kéfir, etc. El kéfir, por cierto, tiene menos lactosa que la leche por la fermentación del azúcar, ¿no? La convierte en ácido láctico, que son muy interesantes en depende de qué contextos, ¿no? Entonces tú haces tu dieta keto, te tomas un kéfir de postre, oye, yo lo encuentro muy interesante y muy beneficioso. Más allá de eso, volvemos a lo mismo. Si no tomas leche no te va a pasar nada. Puedes obtener los nutrientes de otras fuentes. Indica, ¿huevos sí o huevos no? ¿Huevos? A la vida hay que echarle un par de huevos siempre. O sea, sí, el huevo es un multivitamínico. O sea, las propiedades que tiene el huevo, si no las incorporamos, es que estamos cometiendo una gran estupidez. Cometemos muchas estupideces, pero que no sea la del huevo. O sea, el huevo tiene que estar qué presente cantidad? siempre. El problema no está en la cantidad, sino yo te diría, esa pregunta debe de ser, no es cuánto puedo comer, sino tienes que comer este mínimo de huevos. Tienes que comer este mínimo de huevos y a partir de ahí los que tú quieras. O sea, no es ¿hasta cuántos huevos puedo comer? Nunca se nos ha ocurrido ¿cuántas zanahorias puedo comer? ¿Cuántas frutas me puedo comer? ¿Cuántas galletas me puedo comer? No aparece esa pregunta. Entonces, ¿por qué aparece con uno de los mejores alimentos que tenemos en nuestra tierra? Porque te quieren enfermo. Si las recomendaciones son que no ingieras huevos, es que no quieren que estés sano. Te quieren enfermo. Entonces, mínimo consume 14 huevos a la semana. Mínimo consume 14 huevos a la semana. Entonces, de ahí, lo que te dé la gana. Mi hijo, yo siempre lo cuento, mi hijo, llega un día, le encanta comer huevos. ¿Qué quieres desayunar? Siempre lo ofrezco, ¿no? Oh, pues quiero huevos, vale. ¿Cuántos te hago? 5. 5 huevos.
uno de los errores que tenemos es condicionar la toma de decisiones con los alimentos, porque no decide él, le estoy diciendo yo. Entonces, aquí perdemos la relación correcta con la comida. Ha cogido 5 huevos. ¿Quieres 5 huevos? Si quieres, venga, te hago 5 huevos. Se comió los 5 huevos el tío. Se comió los 5 huevos fritos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego comió muy poco y cenó muy poco. Se autogestionó sin tener ningún tipo de conocimiento de todo lo que está sucediendo a nivel nutricional. Como decía él, se gestiona. Al día siguiente, oye, ¿quieres huevos? Digo, me cago en Dios, a ver si voy a comer otra vez 5. Pero ponme 2, Aita. Solo ponme 2, que ayer terminé muy saciado, tal. Se reguló. Se reguló. ¿Y esto por qué es? Porque el ser humano, el animal, se regula en su ingesta nutricional. El problema está cuando tienes esa disrupción, tienes esas hormonas con resistencias, como es la leptina, que no te sacias. Yo me puedo comer todo esto. Pues estás enfermo. Porque deberías de saciarte. Porque hasta el león se sacia. Totalmente, y además coincido, no es que crea, no voy a retirar la palabra creo. Yo confirmo que a nivel nutricional el mejor alimento del mundo es el huevo. Por densidad nutricional, la cantidad de vitaminas, una fuente de colina imprescindible para la función cerebral, es el alimento que ha otorgado la naturaleza para aportarnos de todos los nutrientes esenciales que necesitamos, están contenidos en el huevo. Entonces, ¿cómo le vas a limitar a alguien la ingesta de el huevo? Y las personas que tienen miedo al famoso colesterol, siento decirles 2 cosas. La primera es que están desinformadas y la segunda es que están adoctrinadas, que quiere decir no te informo, no, te adoctrino para que pienses lo que a mí me interesa para darte una pastillita en lugar de hacerte responsable de tu salud. Marc, ¿qué opinas acerca de los batidos de frutas y vegetales? Esto es una pregunta. No le veo a Marc tomando un batido de frutas y vegetales, ¿eh? Pues yo mira, que no conozco tampoco, ¿eh? Dentro de lo que yo... Pues os voy a contar una cosa súper interesante, porque esto quizá os vuela la cabeza. Evidentemente no soy defensor del típico batido healthy de la influencer que sube por la mañana mis juguitos, pero es verdad que ayer propuso un batido a una persona que se prepara para maratones, muy importante por el tema que hablábamos antes del óxido nítrico, ¿no? Es decir, le propuso un batido súper fácil, que lo puede hacer todo el mundo en su casa, de remolacha, apio, espinaca y rúcula, que son alimentos muy ricos en nitratos que luego se convierten en nitritos, y esos nitritos son precursores directos de óxido nítrico, y por tanto, también ahí tenemos un nuevo tip para bajar o prevenir la hipertensión y mejorar el rendimiento, ¿no? Ese zumo de remolacha. Tiene sentido ese. Ahora, lo que no tiene sentido es despertarse por la mañana y poner en un batido y decir aquí todos los nutrientes, porque le pese a quien le pese, a la comunidad que quiera, obtener todos los nutrientes de vegetales es casi imposible. ¿Tú lo ves de la misma manera, Indica? Yo lo veo de la misma manera. También te voy a ser sincero. Sí, sorprendentemente hay gente que se sana con esos batidos. Yo creo que hay veces que tengo un poco un grado de locura porque leo cosas que no tienen ningún tipo de sentido para mí, ¿vale? Pero dentro de ese sinsentido creo que voy a encontrar algo que me va a aportar, ¿no? Y hace 2 años conocí al doctor Medikedum, un americano que sanaba a millones de personas con zumos de apio, tal. Es muy famoso. A mí de hecho hace 2 años, pero una persona con un problema autoinmune muy grave, que llevaba años y años buscando la solución, no encontraba, y este protocolo de batidos detox, vamos a decir, le salvaron. Y me generó curiosidad, como te digo, siempre creo que puedo aprender algo, ¿no? Pues me cogí el libro, un tocho de 800 páginas, y en el verano de hace 2 años me lo empecé a leer. Cada página que pasaba no veía nada. Digo, estoy perdiendo el tiempo, vaya tonterías, vaya gilipolleces, vaya... Pero me empujaba a seguir que algo tiene que haber en el libro porque tiene muchísimo éxito. Millones de personas, literal, luego os paso el de esto, millones de personas se estaban curando. Terminó el libro y no encontré nada, tío. Una mierda había. Era una mierda ese libro. Pero gracias a ese libro, ¿sabes lo que comprendí? Que en realidad no era el protocolo nutricional. Qué bueno. Lo que realmente estaba sanando a las personas es la confianza hacia ese protocolo. Claro que sí. Entonces, una vez más, cuando tú confías en algo... Sí, efecto placebo.
O sea, cambia todo. Mejora tu sistema inmunológico, mejora tu sistema nervioso, mejora tu bioquímica. Y lo único que era ese hombre está haciendo es proyectar la realidad, ¿no? Su realidad, y confirmarla con las personas que confían en él. Si tú confías en algo y lo haces, da lo mismo que comas hidratos. Qué bueno, tío. Sí, señor. Es flipante, Marc. O sea, y Coincido, ahí tío. tuve uno de mis mayores conocimientos. Ese fue uno de los mayores conocimientos. 100%. El reconocer eso. Coincido. Y ya para finalizar, me gustaría, uno, que dieseis un consejo cada uno a la audiencia y dos, que digáis cuáles son los proyectos futuros que tengáis, bueno, para que la audiencia en este caso se dé cuenta. Pues en primer caso, Nika. Bueno, así a bote pronto, como consejo a la gente, yo creo que le diría que mire un poco más para adentro, que sea un poco más humilde, que de verdad que la felicidad no está en algo externo, sino está en algo interno. Y que muchas veces nos consideramos que no somos afortunados o que no tenemos lo que necesitamos o que invertimos muchas cosas en ese sacrificio, que donde pongan sacrificio, donde pongan entrega, donde pongan lucha, pongan amor y reconocimiento a ellos mismos. Que de una vez por todas se reconozcan todo ese trabajo que están haciendo y esto les va a ayudar a estabilizarse y sobre todo a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, muchas veces los problemas no vienen desde de fuera. El problema viene de cómo veo yo, de lo que doy yo valor. Yo cuando valoro algo, o sea, en función de lo que tú valores y lo que yo valores, vamos a crear una realidad. Valórate desde dentro, valórate desde ese amor, desde esa gratitud, valórate desde esa humildad, de aprender. O sea, no tengo la verdad. Yo lo que he dicho hoy, posiblemente me haya equivocado en muchas cosas y espero poder seguir teniendo conocimiento y adquiriendo conocimiento para poder dentro de 10 años darte otro speak, darte otra información y desde ese punto en el que me encuentro, poder otorgarte la información para que te genere la duda y a través de la duda vas a buscar tú esa. Eso. En cuanto a proyectos, la verdad es que, sinceramente, me considero un afortunado de la posición en la que me encuentro. La verdad es que me emociono muchas veces. Hoy, de hecho, venía en avión a estar aquí y estaba flipando de que yo venga en un avión a hacer un podcast, tío. O sea, y me han entrado hasta las lágrimas. Entonces, creo que a nivel profesional me queda mucho por aprender, mucho por mejorar, pero creo que ahora hay un proyecto más importante y es el desarrollo personal interno, ¿no? Porque llevo muchos años buscando un desarrollo personal externo y me queda el interno para poder sin ninguna duda buscar ese equilibrio y ser mejor. Pues yo coincido, la verdad, con muchísimas cosas que ha dicho Andika. Yo diría el mensaje atrévete, ¿no? Atrévete a mirar hacia adentro, atrévete a cuestionar lo que tú mismo crees que eres muchas veces, ¿no? Que nos hacemos personajes. Atrévete a ser y no pongas tanto tu validación personal en el tener o en el hacer, no te valides por opiniones ajenas. Que te importe tres narices lo que piensen los demás, persigue lo que encienda tu alma, escucha tu intuición, ahí hay mucho más de las respuestas que buscas que todas las que vas a encontrar afuera y sé agradecido. También me ha gustado mucho porque me identifico con Endika, tú sabes perfectamente que yo soy una persona que lloro de gratitud porque somos afortunados de estar aquí, lo que decías, ¿no? Muchas personas tienen niños, no llegan a final de mes, tienen 3 trabajos, tienen un cáncer, tienen una enfermedad. Nosotros lidiamos mucho con la enfermedad y yo creo que te conecta con la salud esto para valorar lo que tienes. Y también creo que no hace falta tener mucho para ser feliz. Hace falta valorar los pequeños detalles que cada día nos ofrece la vida. Y de hecho hay una encuesta, ¿no? De alguien que hizo un día una encuesta a nivel mundial de, oye, ¿a ti qué te hace feliz? Y más del 90% de las respuestas eran cosas que son gratuitas, ¿no? Ver crecer a mis hijos, tener la oportunidad de abrazar un día más a mis padres. El otro día veía algo que me emocionó muchísimo de una pareja que estaba despidiendo a su amor de toda la vida por un proceso oncológico y al final tuvo que acceder a la eutanasia para no sentir más ese dolor. Entonces, somos muy afortunados, tío, de estar aquí, de tener lo que tenemos y creo que desde la gratitud
No sé qué es el éxito para muchas personas, no sé qué significará la felicidad, pero sí sé que la gratitud es un multiplicador de todo. Entonces sería el mensaje, agradece. Pues muchísimas gracias, chicos, por haberos tenido aquí en el podcast. Ha sido todo un placer. Gracias a ti, Pelayo, y gracias a Endika por haberse desplazado hasta aquí. Ha sido increíble conocerte, Endika, también. Gracias a los dos, la verdad. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente.